del país y desarrollo del gasoducto sur peruano. Suspendemos por breve término para recibir al invitado. Vamos a reanudar la sesión procediendo a tomar el juramento de ley. Muy bien, el señor Carlos Paredes ha sido convocado a esta sesión para que en su calidad de exministro de Transportes y Comunicaciones e integrante del Consejo Directivo de Proinversión en el proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, pueda responder por interrogantes que puedan ayudar a contribuir con información en el hecho que estamos conociendo. Así que damos el uso de la palabra a los congresistas que quieran hacer uso de la palabra. Congresista Mulder, preguntándole al invitado si quiere decirnos algo antes de iniciar con las preguntas. Claro que sí, saludarla, señora presidenta, y por su intermedio a los demás congresistas de la comisión. Estoy aquí atendiendo a la invitación y totalmente dispuesto a aportar las aclaraciones que estén en mis manos de hacer, a su disposición. Congresista Mulder, tiene la palabra. Sí, presidenta.
Aprovechando la presencia del señor Paredes en nuestra comisión y tratándose de un conspicuo arequipeño y una persona que fue importante funcionario del gobierno del presidente Ollantumala, hay una pregunta que queda todavía subyacente, que no hemos podido, digamos, obtener una respuesta de carácter general, que es por qué razones el gobierno del señor Ollantumala decide cambiar el proyecto original llamado Kuntur, que era traer gas de Camisea a la zona sur del país. ¿Por qué este proyecto se deja de lado y se diseña uno mucho más caro, mucho más grande y se le establecen, creo que hasta 2 tubos adicionales paralelos, uno para líquidos y otro de poliductos, que pudiera llevar a suponer que se buscaba un encarecimiento casi adrede? ¿Cuáles fueron las razones por las que el gobierno adopta ese criterio y en las bases de la convocatoria que se hizo posteriormente se pusieron vallas tan altas? Señor Paredes. Gracias por su intermedio, señora presidenta. A ver, en relación a la inquietud, yo le voy a comentar, señor congresista, lo que obró en mi conocimiento en esos momentos. El proyecto Kuntur que conocíamos resultó siendo inviable, insostenible por varias razones. Lo primero, que aquel proyecto que nació como una iniciativa puramente privada, que no iba a comprometer ningún recurso del Estado, dejó de serlo. Hay una carta, hay un documento en el que se evidencia que los responsables de este proyecto le solicitan al Estado que garanticen las reservas de gas que ese gasoducto iba a utilizar para ser transportadas. Esa sola solicitud ya desvirtuaba las características de iniciativa privada, donde el Estado no tiene absolutamente ninguna obligación, ni corre ningún riesgo, ni asume ningún compromiso. El solo hecho que el consorcio Kuntur o la empresa Kuntur estuviera solicitándole al Estado esa garantía de las reservas, estaba desnaturalizando esa inversión, esa iniciativa privada, en primer lugar. En segundo lugar, también tomamos conocimiento que la empresa Kuntur solicitaba al Estado un crédito puente de alrededor de 1.300 millones de dólares para poder llevar a cabo el inicio de la ejecución de este proyecto, algo que también desnaturalizaba las características de iniciativa privada, donde, repito, el Estado no tiene que invertir un solo centavo ni asumir ningún riesgo, ¿no? Adicionalmente, manifestaron en la comunicación en la que pedían que se les asegurara, se les garantizara las reservas, que esto ellos lo necesitaban para luego poder comprometer a los posibles demandantes y de esa manera poder obtener el cierre financiero, o sea, poder conseguir el financiamiento para llevar adelante el proyecto. Y para mayor abundamiento, después hubo un ingrediente adicional que terminó de confirmar que ese proyecto era insostenible, y es que cuando se le invita o se le propone a Petroperú para que ellos formen parte de esta iniciativa, Petroperú, a través de la CAF, encarga que se evalúe este tema a una consultora, si mal no recuerdo, era Gulf, americana, y a la KPMG, ¿no? Y ambas consultoras coinciden en que la cifra mostrada por Kuntur era una cifra que no era real, porque el sustento técnico que estaba detrás era demasiado incipiente y la valorización que ellos hacen del proyecto Kuntur llega hasta 5.500 millones. Es un rango con una variación de más o menos 10%, que alrededor de 4.800 millones podía variar hasta 5.500 millones. O sea, los aparentes 1.300 millones de dólares que decían que podía costar ese proyecto no eran ciertos, no eran reales, no tenían ningún sustento. Eso, sumado a todo lo otro que he mencionado, arrojaba como conclusión que el poder tener un gasoducto en el sur, cuya importancia nadie contradecía, a través de ese proyecto iba a ser imposible. Y por esa razón se buscó una alternativa y es así que surge el nuevo proyecto conocido hoy como Gasoducto del Sur. Pero a lo que me refería era al modelo, en el sentido de que
Efectivamente, ahí ese consorcio que se formó y que, digamos, propuso la iniciativa privada tuvo una serie de colapsos, incluso manifestaron temas de carácter técnico y financiero. Pero el gobierno pudo haber, digamos, propiciado que este esquema continuara en el esquema de iniciativa privada, pero se cambia el esquema e incluso, como se nos ha señalado, y esto también lo consigna ya el informe PARI, se comisiona al ministro de Economía, el señor Castilla, y al ministro de Energía y Minas, el señor Merino, a que busquen en las empresas interesadas la posibilidad de que se incorporen a un concurso de esta índole, y es así que, por ejemplo, llegan a Odebrecht. Entonces ahí cambia el modelo, porque ya es un esquema en el que el Estado está contratando, ¿no? Implica sus recursos. Pero ¿por qué razón? ¿No hubiese sido mejor mantener un esquema de iniciativa privada que, digamos, poniendo alguna de las condiciones básicas, pudiera convertirse en más atractivo? Por su intermedio, Presidenta, los detalles, yo pecaría en dar una opinión, porque no son parte de mi expertise, ni era un proyecto generado en mi sector, pero el sentido común nos decía que una iniciativa privada, tal cual, con las características que la ley manda, que son básicamente que el Estado de ninguna manera asuma ningún compromiso, ningún desembolso, no asuma ningún riesgo, con esas características, que es como nació el proyecto Kuntur, no era posible. O sea, es más, la evidencia estaba justamente en que ese proyecto, que probablemente con buena intención nació como iniciativa privada, en los hechos no se pudo dar, ¿no? Entonces había que encontrarle una alternativa, y fue justamente en el Ministerio de Energía y Minas, donde, tengo entendido, apelando a la experiencia previa exitosa de TGP, del gasoducto que trae el gas de Camisea, ¿no?, aplicaron un esquema similar para llevar adelante el gasoducto del sur. O sea, no fue algo, digamos, improvisado, ¿no?, sino que hubo, entiendo, los expertos hicieron un análisis para ver cuál era la alternativa. Simplemente no se podía dejar en nada ese proyecto porque todos coincidíamos en que era importante para el país. O sea, había que asegurar, valga la redundancia, seguridad energética para el país, desconcentrar la generación de energía no solamente en el centro, que es lo como ocurre hasta ahora, ¿no?, sino también que se generara energía en otros sitios, eliminar las pérdidas tremendas en la transmisión de energía que hay desde el centro hasta el sur, ¿no? Por otro lado, asegurar. Hay una cantidad de kilómetros importantísima que están actualmente demasiado vulnerables, y cualquier corte que pudiera ocurrir en ese tramo puede generar un desabastecimiento de gas y por lo tanto de energía eléctrica en toda la costa del país. Eso es gravísimo. Entonces hubiera sido irresponsable que ante el descalabro del proyecto Kuntur no hiciéramos nada. De hecho, en el sector surge la iniciativa, repito, de utilizando como referente el caso exitoso del gas de Camisea, proponen que un modelo similar se utilice para el caso del gasoducto del sur, y es lo que luego se presenta al Congreso, es aprobado a través de una ley, y a partir de ahí empieza el proceso que ya todos conocemos. Lo cierto, presidente, es que hasta ahora no hay gas en el sur, ¿no es cierto? Y claro, se cayó ya por otro tipo de cosas, que son justamente las que estamos investigando. Pero finalmente, en el diseño del proyecto, que ya se establece como seguridad energética, se le adicionan, digamos, obras físicas adicionales, como un poliducto e incluso hasta un tercer tubo, ¿no? Esto no era ya como demasiado, es decir, una iniciativa privada de construir un edificio de 3 pisos fracasa, y entonces el Estado decide construir el mismo edificio pero aumentarle 10 pisos más. No era. Lo que pasa es que estamos viendo las cosas desde la perspectiva de hoy día, ¿no es cierto? Y entonces, como ha habido esto de supuesto favorecimiento a Odebrecht, como ha habido diversos indicios que llevan a apuntar que pudiera haber habido un direccionamiento para que esta empresa la gane, entonces da la impresión que todo va encajando. Es un proyecto mucho más ambicioso que a una empresa como Odebrecht terminó teniéndolo, y eso le iba a significar una gran cantidad de dinero, al punto de que se manifiesta que hasta el día de hoy
la caída de Odebrecht en el tema del gasoducto implica casi ponerlo al borde de la quiebra e incluso ha llevado a la situación de que las conversaciones que estaba teniendo la empresa con el Ministerio Público aquí prácticamente se han congelado en función de que la empresa siente que ya no tiene espacio, ¿no es cierto? Porque ha perdido el más grande negocio que tenía aquí en el Perú. Entonces, no es demasiada casualidad que justo haya habido un proyecto de tal envergadura y justo cayera en una empresa, cuando hubiese sido mejor que se mantuviera la propuesta inicial del esquema de Kuntur, aunque sea una obra licitada por el gobierno, ya no sea una APP. Por su intermedio, Presidenta. Responder esa pregunta ya es un tema muy técnico. El proponer la envergadura, el dimensionamiento que se le da al proyecto es una responsabilidad del sector, que es el que tiene la expertise en el tema, y seguramente que ustedes podrán recoger esa información con mayor abundamiento de la que yo pudiera darles, ¿no? Pero algo que sí les puedo manifestar es que el proyecto Kuntur versus el proyecto Gasoducto del Sur eran diferentes en cuanto al alcance, a la cobertura que este último proyecto iba a tener en comparación al anterior. Y por las razones que al comienzo indiqué, el tema de seguridad energética en relación a lo vulnerable que es el ducto que trae el gas de Camisea y que permite generar la electricidad para toda la costa del Perú, donde prácticamente se genera más del 50% del PBI de la nación, eso no se podía dejar en la situación en la que estaba. Y este proyecto nuevo, el Gasoducto del Sur del Perú, es el que precisamente enfrenta esa situación para darle una solución, por un lado. Por otro lado, el desconcentrar la generación de energía eléctrica, que hasta la fecha está solamente concentrada en el centro del país, ¿no? Y que desde allí se lleva hacia el sur del país, también eso no era responsable mantenerlo y había que hacer algo que el nuevo proyecto Gasoducto Sur del Perú lo contemplaba desde el momento que no solamente tiene previsto el gasoducto, sino también el nodo eléctrico. No nos olvidemos que parte de este nuevo proyecto contemplaba previamente concursar la instalación de generadoras de electricidad en el sur que se iban a abastecer con este gas para producir una energía a un costo eficiente y de esa manera que la energía que consumía el sur ya no solamente fuera la que se transportaba desde el centro con todas las ineficiencias e inconvenientes que eso representaba. Entonces, las necesidades que iba a cubrir este nuevo Gasoducto Sur del Perú eran mucho más ambiciosas, eran mucho más integrales y a modo de ver de ese momento eran las que el país necesitaba. Gracias, congresista Mulder. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al exministro Paredes. Usted inicia su exposición diciendo que se dejó todo ese proyecto porque dejó de ser importante. Así ha iniciado su disertación. Kuntur le pide al Estado un crédito puente de más de 1.000 millones de soles. El Estado es imposible que se lo pueda dar, sobre todo si esto parte de una iniciativa privada. La iniciativa privada es eso, que la empresa que licita, que entra, corre con todos sus riesgos, incluyendo las garantías. Acá han querido el gobierno anterior disfrazar las garantías como si fuera parte de una negociación. La garantía, todo lo pone iniciativa privada. El Estado no corre con nada. El riesgo total de la empresa. Entonces, obviamente, una empresa como Kuntur, que pide un crédito puente de 1.000 y pico de millones de soles, es realmente inviable. El Estado no tiene por qué darle absolutamente nada. Ese es el problema de todas las iniciativas que hemos tenido y todas las arenas que se han dado en todas partes, incluyendo lo del aeropuerto de Chincheros, donde Kuntur sí había entrado. Porque si Kuntur no tiene las capacidades económicas, la capacidad económica, ¿cómo es que entró en otra serie de licitaciones? Y porque además, por las versiones que vamos recogiendo acá, todo esto ha ido variando en los tiempos. Se ha ido ampliando, una sí podía, la otra no podía, en el camino se consorcian unas, entonces la ley le permite, todo parece camuflado, enredado, para que esto no se llegue a saber nunca, y se va a saber, porque acá hay una serie de vacíos que se han dado. El tema es, pero por otro lado, por ejemplo, yo estoy haciendo ministro de Transportes, se le ha dado a Kuntur otras áreas de desarrollo. Y efectivamente el sur no tiene gas el día de hoy. ¿Qué es lo que sucedió para que todo lo que fue una iniciativa con una cantidad determinada terminara costando una fortuna años después? Al extremo que ya estamos con el problema
engorroso, por cierto, parece que hubieran coincidido en las respuestas, pero el tema es que tampoco tenemos gas. Señor Paredes. Por su intermedio, Presidenta. Coincido con la congresista en que este es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y soy testigo de excepción porque he vivido el problema desde dentro y realmente es importantísimo lo que estamos viviendo hoy día. O sea, estos procesos de investigación yo los saludo porque justamente son los que permiten enfrentar temas tan complejos como este para aclararlos. Y en el caso que hubiera responsabilidades, que a quienes les toque, asumirlas. O sea, en ese sentido, en buena hora que se investiguen y se aclaren para transparentar todo. Porque realmente lo complejo muchas veces nos puede hacer sacar conclusiones equivocadas por su complejidad. Y la única forma de evitarlo es informándonos, exigiendo aclaraciones, sustento de todas las decisiones. En el caso este particular que nos ocupa, algunas aclaraciones. No es que el proyecto Kuntur haya dejado de ser importante. El proyecto vinculado a un gasoducto de gas, fue importante y sigue siendo importante, ¿no? El proyecto Kuntur dejó de ser viable, dejó de ser sostenible y por eso fue dejado de lado y sustituido por el nuevo proyecto Gasoducto del Sur. El modelo que se aplicó para ese nuevo proyecto Gasoducto del Sur del Perú es un modelo que no era igual al de una iniciativa privada, porque con el proyecto Kuntur quedó evidenciado que una iniciativa privada, tal como la ley las permite, no era posible, ¿no? La sola solicitud de Kuntur de pedir un crédito puente, de pedir que se le garanticen las reservas, ya desnaturalizaba el hecho de ser una iniciativa privada, ¿no? ¿Por qué se optó el otro modelo? Lo he mencionado al responderle al congresista Mulder, porque había un precedente exitoso que fue el gas de Camisea, donde se aplicó exactamente el mismo modelo y entiendo que desde el sector propusieron ese esquema porque ya había un precedente exitoso y porque había que sacar el proyecto lo más pronto posible adelante porque la necesidad era evidente, el país los necesitaba. Ahora, son megaproyectos de una complejidad importante, ¿no? Donde puede haber algunas complicaciones en el camino que más adelante generan las famosas adendas, ¿no? Que bueno, ese es un tema del que nos podemos ocupar tremendamente. Mi óptica, a mi modesto entender, esas adendas va a ser imposible que se eliminen. O sea, en un proyecto, más aún si es un megaproyecto complejo, ¿no? No es posible prever absolutamente todos los detalles a priori, ¿no? Solicita una interrupción. Tiene la interrupción. Lo que pasa es que las adendas se han convertido en una especie de triquiñuela realmente de todos estos proyectos que estamos investigando el día de hoy, en general todos. Porque un proyecto, megaproyecto tan complejo como coincidimos todos acá, que es enorme, complejo, enorme, que se ha buscado esta iniciativa privada y no hay la posibilidad que ni siquiera la iniciativa privada pueda asumirlo. Sin embargo, en este tipo de megaproyectos, que sabemos que son enormes, no se puede comenzar con una base 800 porque sabemos que no se va a llegar ni siquiera a 1 kilómetro, para exagerar extremadamente. Entonces sabemos que esa cantidad se pone ¿para qué? Para que un determinado postor la gane. Ese es el intrigado que hay, pues ese es lo que estamos investigando. Se pone una cantidad para que ese postor la gane, sabiendo todos, que ese postor no va a poder cumplir porque el proyecto es más grande que... mucho más grande, muchísimo más grande que esta propuesta, y comienza la adenda de otro tramo a 1.200, luego comienza el tramo de 3.000, luego comienza el tramo de 4.000, y claro, adenda, y a eso le sumamos que la tierra es difícil, que la geografía, que el cerro no es igual que el otro cerro, y así comienza toda esta situación lamentable en la corrupción que nos encontramos el día de hoy, una de las más graves del país, efectivamente, y no solamente en el caso de hoy, son todas las empresas brasileñas que han venido a fregar al país. Y que acá hay varios gobiernos que no se libran del tema, y es una vergüenza lo que está pasando. Esto es una puñalada al país realmente. Pero a mí me sorprende mucho que proyectos enormes que cuestan una fortuna, que no cuestan menos de 3.000 millones, comiencen con 800. Ahí viene puesto este tipo de sobornos, el señor Odebrecht que confiesa que se sobornó a partir de abril. Entonces, ¿cómo ordenamos esto de tal forma que dentro de lo complejo, porque yo escuché decir que usted dejó de ser importante, pero dejó de ser viable, dejó de ser viable para cualquiera. Esto era definitivamente un consorcio muy grande. Porque nadie emite puede ser cerca de 7.000 millones de soles en una obra como esta de acá, para pagarlas a Dios durante qué tiempo. ¿Cómo responde esta situación? ¿Cómo nos ordenamos? Porque las adendas no son pues cosas gratuitas que aparecen en el camino y no pueden seguir siendo
parte de un contrato después de este trauma que estamos sufriendo, ¿no? Por su intermedio, Presidenta, coincido plenamente con la congresista. Creo que a todos nos indigna cuando percibimos que el país se ve afectado, cuando ha habido un mal manejo en algún proyecto. Y ante su pregunta de ¿qué podemos hacer ante esto? Yo lo único que podría... Bueno, lo que pasa que ahí en su intervención hemos mezclado varios proyectos. O sea, usted ha opinado acerca de algunos proyectos que estoy entendiendo están referidos a gestiones pasadas en las que no tenemos ninguna responsabilidad. Pero si es que la pregunta que se me hace es en relación al proyecto que nos ocupa en esta sesión, ¿no? Mi percepción es que lo que se hizo en su momento, por lo menos durante el tiempo en que yo participé de este proyecto, fue lo que había que hacer en ese momento. El Estado como Estado tenía que responder ante una necesidad apremiante del país de tener seguridad energética, de crear competitividad en todo el territorio, de que la energía estuviera disponible y todo lo que ya dije, y no voy a repetir para respetar su tiempo, y la forma como se llevó adelante este proyecto, a mi modo de ver, sin ser un experto en la materia, yo tengo todos los indicios de que fue la correcta, ¿no? Y hay un sustento para eso, o sea, no fue algo improvisado, fue la correcta. Ahora, en su pregunta yo he entendido, si me equivoco me corregirá, hay un trasfondo adicional, y es que a pesar de las buenas intenciones, sobre todo en proyectos complejos como estos, acaban habiendo problemas, acaban habiendo inconvenientes, y cómo los evitamos, ¿no? Más aún si vemos proyectos de mucho más antes, donde hoy día estamos enfrentando complicaciones mucho más graves. Y yo allí lo único que podría responder es con un proceso previo de planificación y de estudios, ¿no?, que justamente minimicen la probabilidad de cambios posteriores. Es la única manera. Congresista Alcorta. No me refería a eso, sino el tema es de otra manera puntual. O sea, nadie discute y coincidimos obviamente que el proyecto es urgente porque hay que ponerle luz al sur. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestionamiento ha sido el procedimiento como el que se llevó a cabo. Si a esto les añadimos los sobornos referidos, hay gente presa a raíz de estos sobornos de los brasileros, no estamos hablando de la importancia queda de un lado, es importante. Y vendrán cosas más importantes que tendrán que hacer. El tema es por qué se hizo tan mal. No se ha hecho bien, se ha hecho mal. Es tan mal que estamos metidos en un rollo de corrupción de los diablos, donde está hasta el presidente de la República del gobierno, Ollanta-Humala. Usted fue ministro de Transportes, o sea, no se libra el señor Ollanta-Humala. Y encima, no toco el tema de las grabaciones que acaban de empezar por otro tema, no lo quiero mezclar. Pero acá hay mucha gente involucrada. Este es un acto de corrupción más grande de la historia de la República, señor Paredes. Después de la guerra con España, de la guerra de independencia, donde hemos tenido que pagar la independencia, y la deuda de Dreyfus, como condenará, este es el acto de corrupción más grande que había en la historia. Y estamos metidos en un enredo donde se enreda cada vez más y las preguntas que uno hace las responden con enredos para enredar más el tema. Entonces, el tema, yo no le estoy preguntando cómo se puede evitar. Eso no es preocupación nuestra ahora, no le pregunta eso, sino que se pudo evitar, sobre todo porque usted ha mencionado que tenía un referente anterior con el tema de nuestro auto, que se pudo hacer de esa manera, sabiendo además que ustedes son expertos y nosotros no, de que no haya forma de llevarlo de otra manera por la magnitud de la obra. Y si la magnitud de la obra era tan grande, no comenzaba pues con una base de menos de 1.000 millones, ¿no? Nada más. Sí, señor Paredes. Bueno, una vez más coincidir con la congresista, y más bien para evitar que nos vayamos a confundir hay que separar la paja del trigo, ¿no? De lo que aquí estamos hablando es de un proyecto, Gasoducto del Sur, ¿no es cierto?, donde se me está preguntando acerca de mi intervención, y lo que yo estoy compartiendo con ustedes es que, a mi modo de ver, el modelo que se utilizó para llevar adelante este proyecto es el adecuado y existe el sustento técnico, y no solamente eso, sino los precedentes que así lo avalan. Si después ha tenido complicaciones por otras razones ajenas al proyecto y que todos conocemos, es una pena para el país, y que yo espero que se sepa dar las medidas correctivas para que de una vez ese proyecto se pueda reiniciar en los mejores términos, ¿no? Pero yo sí suplicaría el
el no confundir una cosa con la otra, porque aquí tenemos que focalizarnos en el proyecto que nos ocupa, que es el gasoducto del sur. Hay otros que están con serios cuestionamientos, donde hay una corrupción evidenciada, indigna, o sea, qué pena, qué cólera, ¿no? Pero estamos hablando de este en particular. Presidenta, nadie está discutiendo el modelo y no nos estamos tratando de alejar del punto. El modelo puede estar perfecto, lo que pasa es que el modelo no se cumplió perfectamente, porque hubo una serie de baches en el camino, por lo que nos trae hoy día una comisión investigadora de Lavajato. Y el tema de Odebrecht pues no se desprende de otras actividades de desarrollo que se han dado acá. Todas las empresas brasileñas, que el punto de hoy día es el tema del gasoducto, sí, pero Odebrecht está en todas partes, parece una mosca que ha estado en todas partes, en todo lugar. Entonces, el modelo puede haber estado bien hecho, pero el modelo, ¿cuánto se cumplió el modelo? Y miren lo que hemos terminado hoy día, es un reverendo desastre. O sea que el modelo que estaba perfecto no funcionó para nada porque se hizo todo mal. Nada más. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Costa. Gracias, presidenta. Saludo la presencia del ministro de Transporte, Carlos Paredes, en la comisión. La verdad que él tiene la ventaja de llegar tarde en una jornada matutina que ha sido muy larga y donde con el ingeniero Mayorga además hemos podido entrar en bastante profundidad sobre el proyecto del gasoducto. De manera que yo, más bien aprovechando su presencia, quisiera hacer una pregunta de naturaleza más general, porque es inevitable ante la presencia de usted no aprovechar para pedir su comentario sobre, un poco en la línea de lo que afirmaba la congresista Alcorta, sobre en general estos grandes proyectos que se impulsan bajo la administración del presidente Humala, ¿no? O sea, las dimensiones, no solo del gasoducto, sino de la refinería Talara y de la línea 2 del metro, no tienen parangón con nada de lo que se hizo durante, en términos de tamaño, de envergadura, de recursos financieros requeridos en la administración del presidente García, en la administración del presidente Toledo y en las administraciones anteriores. Son proyectos muy grandes. Los principales están lamentablemente parados. Es verdad que por razones ajenas tuvimos la mala suerte de darle la adjudicación a una empresa corrupta como Odebrecht, estalló el escándalo y se vino todo abajo. Felizmente el gobierno ve con optimismo la posibilidad de retomar ese proyecto. Pero, por ejemplo, en el caso de la refinería, los costos han crecido de manera desmedida para un proyecto que de verdad no parece justificarse, no parece haberse justificado en el momento en el que nos comprometimos con él. A estas alturas es muy difícil retroceder, porque perderíamos toda la inversión hecha. Y en el caso del metro de Lima también hay cuestionamientos a lo costoso que está resultando. Es decir, cuando necesitamos 4 o 5 líneas de metro en Lima y tenemos una sola, ¿por qué haber escogido un, digamos, modelo tan caro, ¿no? Y no una cosa más barata que nos hubiera podido permitir avanzar en la línea 3 y 4 más rápido o avanzar en líneas de línea 2 o 3 del metropolitano si hubiera sido necesario, que eran fórmulas mucho más baratas? Entonces acá hay un apetito por la hora faraónica casi, ¿no? Muchas de estas licitaciones han terminado con un solo postor, la línea 2 del metro, esta misma, y son proyectos, como digo, parados en este momento, ¿no? Que resultan un tremendo desafío para el gobierno en términos de cómo resolver los problemas que están generando. Entonces, la pregunta va por ahí, ¿qué ocurrió? Me imagino que se pensó que la prosperidad duraba para siempre y que había plata para todo, incluso para proyectos que no tenían mucha justificación, digamos, técnica y financiera, o que hubieran podido ser mucho más baratos, como digo, si hubiera podido optar por fórmulas o por modelos más baratos, por ejemplo, en la construcción de la línea 2 del metro. Entonces, me gustaría una reflexión y si eso deja alguna lección, habiendo usted sido parte tan importante del gobierno responsable de estas grandes obras.
por su intermedio, Presidenta. Con mucho gusto, congresista. Mi reflexión sería que hay que ubicarnos en el contexto que nos tocó enfrentar en el quinquenio pasado, ¿no? Un país que ya venía creciendo y que seguía creciendo y con una brecha de infraestructura tremenda que en ese entonces se estimaba en 80.000 millones de dólares y cuando unos pocos meses después esa cifra fue actualizada, bordeaba los 160.000 millones de dólares, el déficit de infraestructura que nuestro país tenía. Un país, como digo, que venía creciendo, seguía creciendo y todo apunta a que va a seguir creciendo, porque así tiene que ser, en algunos momentos probablemente no al ritmo que quisiéramos, pero va a seguir creciendo. Y donde hay una realidad incontrastable, la velocidad a la que el país crece y por lo tanto requiere nueva infraestructura que soporte ese crecimiento es una velocidad mayor que la capacidad que tiene el país de generar esa nueva infraestructura. Por lo tanto, el reto que enfrentábamos era enorme. Ante grandes retos, ante grandes problemas, lo que tenemos que hacer es generar grandes soluciones. Si queremos ser un país grande, tenemos que empezar a pensar y a actuar como país grande, lo que no significa irse al otro extremo y hacer proyectos faraónicos. Coincido, eso de ninguna manera. Lo que hay que hacer son los proyectos que el país necesita, sin tener miedo a asumir los retos que implican los megaproyectos, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, hay 3 megaproyectos que usted ha mencionado. No me puedo referir a Talara porque no estaba en mi campo de acción, sería irresponsable dar una opinión. En relación al gasoducto, lo estamos conversando ahora, ya les di algunos alcances de mi percepción al por qué se dejó Kuntur y por qué se cambió por este nuevo proyecto y con el que yo coincido que en ese momento se hizo lo que se debió hacer, ¿no? Y en relación a la línea 2 del metro, que sí es algo que me toca mucho más directamente, le puedo dar la certeza que allí las decisiones que se tomaron fueron las adecuadas. Me hubiera gustado dejar la cartera con más líneas del metro concesionadas. No es tan simple, justamente por la conclusión que voy a adelantar. Megaproyectos de esta naturaleza, para minimizar las complicaciones que se puedan generar en el futuro, requieren que se hagan estudios previos. Estos megaproyectos no se pueden concursar así nomás para que se ejecuten y tomarse la foto con la primera piedra y ojalá tomarse la foto inaugurando el proyecto, ¿no? Eso sería irresponsable y la historia nos ha demostrado qué es lo que ha ocurrido con los proyectos pequeños, medianos y grandes en los que se ha querido avanzar a una velocidad mayor a la que la razón nos indica. Entonces se tienen que hacer los estudios mínimos imprescindibles y cuando se trata de megaproyectos, esos estudios tienen que tener una profundidad mínima. En el caso de la línea 2 del metro, eso se ha hecho. La decisión que se tomó de hacerla subterránea y no aérea como la línea 1 no ha sido una decisión improvisada. Ha sido basada en estudios serios, hechos por gente que conoce, que tiene una expertise internacional. El 70% de metros que se hacen en el mundo hoy día son subterráneos, ya no son aéreos. En ciudades consolidadas como Lima es absolutamente irracional pensar en que las líneas pueden ser aéreas porque el costo es elevadísimo, social y económico. Hay un sustento que estoy seguro va a haber oportunidad de conversarlo con mayor amplitud. De hecho, en este Congreso también es motivo de investigación y en buena hora porque nos va a permitir aclarar muchos temas que están medio confusos, pero yo pongo mis manos al fuego que ese proyecto desde el punto de vista técnico se ha hecho de la mejor forma. Ahora, que durante su ejecución se estén enfrentando problemas, es natural. Es un megaproyecto muy complejo en una ciudad de 10 millones de habitantes que ya está consolidada, 35 kilómetros que lo van a atravesar de un lado a otro, expropiaciones con un marco legal que ha sido sustancialmente mejorado, pero que aún así es insuficiente para que estén con la oportunidad que quisiéramos. En fin, o sea, 1000 complejidades que vienen acompañadas de un megaproyecto, ¿no? Sí, tiene la interrupción, congresista. Gracias, Presidenta. Ojalá el ministro no se vaya a quemar las manos con su modelo ejemplar. Estamos diciendo que el modelo no está en juicio. El tema es cómo se ha procedido el modelo de 80.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares de infraestructura de un país que venía creciendo. Aquí no vamos a coincidir, pues, señor, porque según el informe que ha entregado este gobierno, que ha entrado, el Perú no solamente no creció, sino que decayó, cayó. El 2% de déficit que suponía que habían dejado
El gobierno que ha entrado anunció que habían dejado un déficit de 3.5 y encima el tema de la presión tributaria había disminuido y encima la anemia ha aumentado lo que se había logrado disminuir. Entonces no es un país que venía creciendo, es un país que está en un caos de los diablos, saliendo porque eso es un gobierno que, lamento decírselo, pero ha sido un gobierno realmente nefasto, de una aventura política que no se va a repetir nunca más en el país. No estamos discutiendo, señor Paredes, el tema de los proyectos, no estamos discutiendo que necesitamos infraestructura. Lo que se está discutiendo, investigando acá, es la corrupción que ha habido. Es la corrupción donde se le ha robado al país, donde se le ha robado infraestructura. O sea, la vinculación del señor Martín Belaúnde con la pareja presidencial en los gobiernos regionales, hay mucho, ¿no? Nos hemos concentrado, ahora estamos con el tema de Madre Mía, pero después todo llega a su nivel de tranquilidad y se va a investigar caso por caso. Yo voy a aprovechar también e irme un poco del tema, en todo caso, aprovechando la salida del señor Ino Costa, de preguntarle si la prioridad número 1, urgente, la más importante, no hubiera sido la carretera central. ¿Había algún proyecto sobre la carretera central, que es la madre de las carreteras, que debería haber sido transversal y de sacar ramales para no estar en el problema que estamos el día de hoy? Supuestamente con toda la plata que dice usted estábamos creciendo, y yo que no solamente no crecimos, sino que nos fuimos al diablo. Gracias. Sí, señor Paredes. Por su intermedio, Presidenta. Bueno, la necesidad, como dije, 160.000 millones de dólares de brecha en infraestructura ya refleja el tamaño del reto que teníamos que asumir como país, ¿no? Priorizar de esa enorme brecha por donde empezamos no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando el tiempo apremia, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro sector, teníamos varios proyectos por evaluar. Uno de ellos, por supuesto, la carretera central, donde ya en parte está concesionada con sus dificultades y donde hacer una intervención hubiera requerido de estudios previos también para no cometer un error, ¿no? Pero por otro lado, en Lima, donde, reitero, tenemos 10 millones de habitantes y donde se genera la mitad del PBI del Perú, ¿no? Todos son testigos, no solamente la pésima calidad de vida por el deficiente sistema de transporte que tenemos, sino cómo impacta eso en la productividad y en la competitividad de Lima y por lo tanto del país, ¿no? Desde el momento que muchos de nuestros ciudadanos tienen que invertir 2, 3 o hasta más horas valiosísimas de su día a día solo en transportarse. Ese era un tema que había que enfrentarlo ya y tomar el toro por las astas. Hubiera sido una irresponsabilidad dejarlo pasar. Ahora, no nos olvidemos que en simultáneo también tomamos otra decisión que a mi modo de ver fue crucial: poner al país en el tema de telecomunicaciones en el siglo XXI. La red dorsal de fibra óptica, 13.500 kilómetros, el hecho de la concesión de la línea 4G que nos permite internet móvil y que recién ha puesto al Perú en el siglo XXI. Es algo que de repente no se le ha dado la dimensión porque no hemos cacareado lo suficiente cada huevo que se ha ido poniendo, pero son decisiones estratégicas de priorizar objetivos que nos hubieran gustado que fueran más, pero los recursos son limitados, el tiempo es limitado y había que escoger. Una última intervención. Dentro de la cacarea que usted ha mencionado y los huevos que tendrían que haber puesto en el gobierno anterior, no era una prioridad, señor, la carretera central. Miren la desgracia que estamos. La madre de la carretera, el centro del país, transversal y con vertientes por todo el país. Era la madre de todas las carreteras, por encima de Talara, por encima de la carretera internacional, por encima de un montón de cosas. O sea, esa era la madre de todas las obras que teníamos que haber hecho. Entonces, ese es el huevo que ustedes no pusieron cuando estuvieron cacareando. Nada más. Con su permiso, señora Presidenta. Yo me ratifico en lo que acabo de mencionar. Nuestra responsabilidad cuando asumimos una cartera es justamente conducir las políticas de un sector y establecer los objetivos estratégicos. Los que nosotros establecimos, tengo el sustento y encantado de conversarlo cuando sea pertinente, todo el detalle que está detrás del por qué fueron esos objetivos y no otros. Nos hubiera encantado no solamente intervenir la carretera central, sino culminar esa autopista que se requiere desde Tumbes hasta Tacna, que es parte de un proyecto que está listo a ser concesionado. Y como eso les podría referir muchos más. Solamente como dato congresista, cuando nosotros ingresamos, de las carreteras nacionales, que son las más importantes, 25.000 kilómetros a nivel nacional, solamente estaban asfaltados 52%.
De las carreteras regionales, responsabilidad de los gobiernos regionales, 100.000 kilómetros, solamente estaban asfaltados el 8,5%. Y de las carreteras vecinales, responsabilidad de los alcaldes, que son otros 100.000 kilómetros, solamente el 2,5% pavimentados. Así de desastrosa la infraestructura vial básica del país. Uno de nuestros objetivos estratégicos, además de la red dorsal de fibra óptica y de la línea 3, de la línea 2 del Metro de Lima, fue llevar de 52% a 85% el nivel de las carreteras asfaltadas en el país. Y lo hemos logrado. Eso ha significado pavimentar el doble de lo que se hizo en el quinquenio pasado. Entonces, solo digo solamente para darnos una idea del tamaño del reto que asumimos y que desafortunadamente no nos permite hacer todo a la vez. Hay que priorizar. Podemos diferir en los criterios de la priorización, pero yo le garantizo, congresista, que en mi sector las decisiones que se tomaron tuvieron el sustento técnico y el mínimo de evaluación que se requería para que las decisiones fueran las adecuadas, se lo puedo asegurar. Sobre la cantidad de kilómetros de asfaltado o no asfaltado, de fibra óptica, eso la verdad es que puse decir una cantidad y uno tengo la capacidad de ratificar si eso es real, si lo está sacando usted ahora, eso no, pero nos encargaremos con la transcripción de confirmarlo. Pero usted no podrá negar, obviamente, que soy ministro de Transporte. En la Comisión de Transporte lo hemos conversado. Usted ha venido a la Comisión de Transporte y le hemos hablado sobre la carretera Chosica, la Prealé, y era de necesidad vital por encima de todas las cosas. No se hizo, ¿por qué? Porque sabe Dios, porque hubieron otras prioridades, y habían otros intereses, y no quería ir más de boca porque habían otros intereses más allá de los nacionales, más allá de lo que podría significar un rojo y blanco que era el Perú. Han habido otro tipo de intereses, otro tipo de inclusiones sociales que han sido de una aventura política que nunca más se va a repetir en el Perú. Es indignante lo que nos ha pasado. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Gino Costa. Sí, para terminar, presidenta, yo quiero insistir con el exministro Paredes en el tema de las lecciones, considerando que él ha dirigido la cartera de Transportes y Comunicaciones 3 años, que es una de las carteras, digamos, más importantes en términos de recursos, uso de recursos públicos, y más golpeada además por los hechos de corrupción que estamos investigando nosotros, a lo largo de varios gobiernos, por supuesto. Entonces, lo primero tiene que ver con cómo podríamos nosotros tener un sistema más eficiente para priorizar las obras de infraestructura que nos ayuden a reducir la brecha, porque usted dice la brecha es inmensa y los recursos son escasos. Precisamente por eso es que tenemos que evitar las grandes obras faraónicas que son muy caras y que no necesariamente son la forma más eficiente de reducir esas brechas que tenemos. ¿Cuál tendría que ser la metodología que como país desarrollemos para, una vez identificada la brecha, contar, no sé, pues con una cartera de proyectos y una prioridad de los mismos que sea pues parte de una política de Estado, digamos, ¿no? No es que cada gobierno dice a mí me gusta esto, yo me comprometí a lo otro o lo que fuera, sino, oye, esta es la agenda y en la medida en que vayan habiendo recursos vamos haciendo esto porque responde no solo a la brecha, sino a tales y tales necesidades que resultan prioritarias frente a otras. Quizá nosotros, por supuesto, hemos hablado en nuestro plan de gobierno, me refiero al gobierno de presidente Kuczynski, de un plan nacional de infraestructura. Quizá, digamos, concertar entre todas las fuerzas políticas un plan nacional de infraestructura podría ser una buena idea en ese sentido. Y segundo, lecciones frente a la corrupción. Es decir, ¿qué hacemos para evitar que esta siga ocurriendo? Es decir, ahora tenemos el desafío de la reconstrucción. ¿Cómo hacemos para que con la reconstrucción no nos vaya a pasar, ¿no es cierto?, lo que nos ha pasado en estos últimos años? ¿Qué reflexiones tiene usted al respecto? Gracias. Por su intermedio, presidenta. En concreto, respecto a los dos temas que plantea el congresista para reflexionar. En relación a la infraestructura y cómo enfrentar ese déficit, por ejemplo, yo coincido con el Plan Nacional de Infraestructura de largo plazo, con una visión de largo plazo, eso es imprescindible, ¿no? Lamentablemente se dice más fácil de lo que se puede hacer, ¿no? Porque a la hora de la hora
Lamentablemente, quienes tienen que tomar las decisiones políticas a veces privilegian el corto plazo versus el largo plazo, y las grandes decisiones vinculadas a infraestructura nos obligan a tener un horizonte de largo plazo, ¿no? Ojalá que se pudiera llegar a esa concertación que permita generar una política de Estado que nos haga respetar ese Plan Nacional de Infraestructura. Sería lo ideal. En ese camino yo felicito una iniciativa de este gobierno, por ejemplo, que es esta mejora que le han hecho al SNIP tradicional, que ahora es el invierte.pe que conocemos y que está basado, todo es mejorable, todo es perfectible, pero no hay que ser mezquinos, yo lo veo como un avance, y sobre todo esta concepción de planes multianuales, en donde ya el Estado se está obligando a pensar ya no solamente en lo que voy a hacer los próximos 12 meses, sino en un plan multianual que nos permita planificar con más anticipación. Eso justamente facilita la priorización, eso comunica mejor al mercado acerca de lo que se quiere hacer, eso va a permitir atraer a más y a mejores postores a los concursos. En fin, tiene un montón de beneficios. Otra vez, lo que se pone en el papel a veces no es tan fácil llevarlo a la práctica, pero el solo hecho de ya haberlo formalizado a través de un nuevo mecanismo como es el de Invierte.pe es un avance que hay que saludar y hay que apoyar, ¿no? Ahora, el cómo enfrentar la corrupción tiene mucho que ver con lo otro. En la medida que todos los procesos vinculados a obras e inversiones sean muy publicitados, todo lo que ocurre en los procesos sea absolutamente transparentado, que todos podamos hacerle un seguimiento a lo que ocurre y a lo que no ocurre, eso facilita de una manera tremenda la capacidad de fiscalización del Congreso, de la Contraloría, de la prensa, de la ciudadanía. Y esa es la única forma, a mi modesto modo de ver, en que podemos minimizar el tema de la corrupción. Que todos, absolutamente todos, estemos lo mejor comunicados e informados de lo que pasa, para que a tiempo prender las luces rojas y no estar haciendo autopsias después de que son necesarias, pero que no son las más eficientes. Gracias, congresista Acosta. Señor Carlos Paredes, para algunas precisiones. ¿Cómo llega usted a ser ministro de Transportes y Comunicaciones? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién formuló la invitación o recomendación? Claro que sí. Me invita el presidente de la República, ¿no?, a quien yo conocía de años antes. Antes de ser invitado a asumir la cartera de Transportes, mi actividad ha estado únicamente en el sector privado por más de 25 años, ¿no? Y bueno, así es como llego, por invitación del presidente. Usted ha sido miembro del Consejo Directivo de Proinversión. Efectivamente, según la norma, el Consejo Directivo de Proinversión está conformado por 5 ministros, los que estamos vinculados justamente a las inversiones en infraestructura en general. Y por lo tanto tuvo a su cargo la designación de los miembros del Comité Pro Seguridad Energética. En efecto. ¿Puede indicarnos cuál fue la motivación para el cambio de sus miembros a tan pocos días del otorgamiento de la Buena Pro? Por supuesto. Solamente solo han habido en ese comité 2 presidentes, el ingeniero Lecarnaqué y el señor Ramírez. El ingeniero Lecarnaqué presenta su carta de renuncia, la presenta, y las razones asumo que han sido personales, no tiene por qué dar explicaciones y la verdad no las conozco, ¿no? Y había que reemplazarlo de inmediato porque justamente estábamos a pocas semanas de que el proceso terminara. En ese momento el titular del sector hace una propuesta del señor Ramírez y los demás ministros secundamos esa propuesta porque entendemos que el titular del sector, que es el principal interesado que el proyecto llegue a buen puerto, está buscando a la mejor persona para cubrir ese puesto. Y es así como se hace la designación del señor Ramírez. ¿Qué nivel de responsabilidad tenía entonces en aplicar como miembro del Consejo Directivo los filtros necesarios a fin de respaldar la propuesta, en este caso del ministro del sector? Es usual que cuando hay una propuesta a cargo de alguno de los ministros,
los demás actuemos de buena fe y secundemos la propuesta con la tranquilidad y garantía que inmediatamente después esa propuesta se va a ver reflejada y aterrizada en toda la documentación que el aparato público exige y que hay instancias de control que van a poder identificar si es que ha habido algo que se nos ha podido pasar por alto, ¿no? Entonces, con esa confianza y con la mejor buena intención de que las cosas fluyan y que no se descabece un comité tan importante en medio de un proceso tan importante, es que decidimos secundar la propuesta del titular, ¿no? ¿Qué tan rápido decidieron secundar la propuesta? Fue en una sesión, o sea, no se necesita más tiempo que ese. O sea, se hace la propuesta, el titular la sustenta, aduciendo la experiencia que tiene el propuesto y se decide, o sea, no se necesita más. Esa sesión que fue el 7 de mayo del 2014, ¿qué naturaleza tuvo? ¿Ustedes se reunieron, se convocaron de inmediato? Porque la propuesta es del mismo día. Entonces, ¿en qué circunstancias ustedes tienen esta sesión de consejo directivo del 7 de mayo del 2014? ¿Quién lo convocó? ¿Cómo recibió la convocatoria? ¿Dónde se reunieron? ¿Cuál fue la dinámica de esa sesión? Como consta en los documentos que ustedes ya tienen en su poder, fue una sesión virtual como varias otras que hemos hecho. O sea, no es la primera sesión virtual que se hace en relación a este proyecto y en relación a todos los proyectos que maneja Proinversión. No nos olvidemos que los ministros de Estado, el sitio y el rol que cumplimos en Proinversión es uno más de los que tenemos que asumir. En realidad, nuestro rol principal está en la cartera que tenemos a nuestro cargo y las 24 horas del día son escasas para poder asumirlo a cabalidad. Y adicional a eso, el rol que tenemos en Proinversión, que nos obliga a ir una vez a la semana a sesionar el Consejo Directivo, es para poder tomar las decisiones o confirmar las decisiones basándonos en las opiniones que las instancias inferiores nos alcanzan debidamente sustentadas. En el caso particular de esta decisión en relación al nombramiento del presidente de ese comité, fue en una sesión virtual, a propuesta del titular del sector, y era suficiente. Y después de eso, asumimos que no ha habido ninguna ilegalidad en esa designación, porque si así hubiera ocurrido, las otras instancias de control que existen dentro de Proinversión hubieran gatillado una alarma y se hubiera podido corregir si hubiera sido el caso. Claro, el señor Mayorga lo propone el 7 de mayo, ese mismo día tienen la reunión virtual, ese mismo día envía un oficio al ministro de Economía y ese mismo día disponen la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la Resolución Suprema. Pero ese mismo día también designan a la señora María del Rosario Raquel Patiño Marca. Usted ha tenido una amistad con el expresidente Ollanta Humala, ¿verdad? ¿Tenían entornos comunes? No. La señora Patiño Marca ¿era cercana al entorno suyo, al entorno del presidente? En absoluto, en absoluto. Ni la señora Patiño, ni el señor Ramírez, ni ninguno de los miembros del comité, no se olvide, señora presidenta, señores congresistas, yo provengo del sector privado y me he desempeñado en sectores totalmente distintos a los de energía y minas, por lo tanto no he tenido la oportunidad de conocer a ninguna de las personas que han ocupado puestos dentro del comité, ¿no? Correcto. Usted dice que todo esto se desarrolló de manera correcta y transparente y que usted verificó los documentos que sustentaban la designación del señor Edgar Ramírez. No verificó, simplemente la propuesta del ministro fue suficiente para que usted de buena fe, por lo tanto, siendo miembro del comité, ratificara esa posición. Por supuesto. Y no es la primera vez que la propuesta del titular de una cartera es secundada por otros ministros actuando de buena fe y con rectitud de intención. Eso no debe asombrarnos. Y como dije, ha sido una sesión virtual en la que el ministro titular del sector hace una propuesta, los demás lo secundamos, entendiendo que hay una urgencia por suplir la vacancia que se había generado. O sea, ese comité tenía que seguir operando
de todas maneras. ¿Tiene conocimiento de cuál es la opinión de la Contraloría de este acto? La verdad que no la conozco. La Contraloría opina lo contrario a lo que usted está sustentando y sería bueno entrar en conocimiento de eso. Respecto a la decisión, sí, congresista. Gracias, presidenta. Sí, me llama la atención la respuesta de nuestro invitado porque en efecto hay abierto un proceso administrativo sancionador iniciado por la Contraloría contra usted como miembro del Consejo Directivo de Proinversión. Incluso usted ha solicitado de parte del Ministerio de Transportes, ¿es el Ministerio de Transportes o de parte de Proinversión, que se le asigne un abogado para poder defenderlo? ¿Cuáles son los cargos de la Contraloría contra usted? Bueno, son gajes del oficio. Con todo respeto, pero nosotros pensamos que la Contraloría se está equivocando de cabo a rabo con ese proceso administrativo. De hecho, la Contraloría, de acuerdo a ley, no es competente para abrir un proceso administrativo a un ministro de Estado. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es inentendible por qué están invirtiendo su valioso tiempo en un proceso administrativo de esta naturaleza, obligándonos a todos los exministros que hemos participado en Proinversión, porque lo han abierto a todos porque supuestamente ellos encuentran que hemos tenido responsabilidad administrativa por haber aprobado lo que ellos han interpretado como una modificación al contrato que podía generar una desmejora en la calidad del servicio en el gasoducto del sur, con unas cláusulas en relación al operador calificado, ¿no? Bueno, es una opinión respetable de la Contraloría que no compartimos, no tiene ningún asidero, pero lo curioso es que a partir de esta observación nos imputan una responsabilidad administrativa cuando ellos saben que los ministros de Estado no somos sujetos de ese alcance, ¿no? Y la ley también contempla que podemos acudir a la defensa legal para poder aclarar estos temas, ¿no? Que yo estoy seguro se van a acabar aclarando, lamentablemente haciéndonos perder tiempo y recursos a todos. Gracias, congresista Costa. Es bueno precisar en este punto de la sesión que esa respetable opinión de la Contraloría ha merecido un pronunciamiento de la Procuraduría, que ha puesto en conocimiento de este hecho al Ministerio Público solicitando que se formalice investigación. Entonces, también hay que poner toda la información necesaria a fin de que podamos nosotros avanzar en nuestra investigación como corresponde a una comisión investigadora del Congreso de la República. Mediante el acuerdo de Consejo Directivo de Proinversión en fecha de sesión del 4 de enero del 2013, en la cual usted participó como exministro de Transportes y Comunicaciones, se incorpora al proceso de promoción de la inversión privada del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo número 1012 y su reglamento, el Decreto Supremo 146/2008, Economía y Finanzas. Al respecto, ¿cuál fue el sustento técnico y legal para que se decida incorporar dicho proyecto como un proceso de promoción de la inversión privada? El sector de energía y minas, que es quien tiene la iniciativa y le encarga a Proinversión que asuma el proceso de concesión, lo sustenta, o sea, ellos envían toda la documentación pertinente para sustentar el pedido, ¿no? Y luego en Proinversión hay filtros que evalúan que efectivamente estemos facultados como institución, como Proinversión, a asumir este encargo. Cuando se nos eleva al Consejo Directivo formado por los ministros esta solicitud, se nos eleva con los informes pertinentes donde se nos indican que esta decisión es posible tomarla, que está ajustada a ley y que se está cumpliendo con todos los requisitos. Es la única forma en que nosotros podemos tomar una decisión que en este caso fue positiva, asumir el encargo y llevar adelante el proceso de concesión. Se realizó el análisis costo-beneficio establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Legislativo
1012 antes mencionado para determinar que la modalidad de asociación público-privada era más ventajosa que la ejecución a través de una obra pública? En honor a la verdad, desconozco qué dicen exactamente esos artículos, pero yo tengo la tranquilidad que si finalmente se aprobó es porque las instancias a quienes les correspondía dar sus informes y sus opiniones previas para que nosotros pudiéramos tomar la decisión fueron positivas. Se habla del análisis costo-beneficio. Asumo que debe haber existido, señora congresista. La verdad, no, en este momento no recuerdo exactamente si es que estaban todos los documentos y ese en particular que usted menciona, ¿no? Si es que la ley lo exigía, debe de haber estado. No, honestamente yo no recuerdo en este momento. ¿Usted sintió que exista presión por parte de algún funcionario del gobierno para que se tome la decisión que el proyecto Gasoducto Sur Peruano se ejecute bajo la modalidad de asociación público-privada? No presión en absoluto, no. A través del oficio 002-2013, del 3 de enero del 2013, el Ministerio de Energía y Minas solicitó al director ejecutivo de Proinversión incorporar al proceso de promoción de la inversión privada del proyecto en la modalidad de licitación pública internacional. Sin embargo, mediante el acuerdo Proinversión 508-1-2013 del 7 de febrero del 2013, en el cual usted participó como exministro de Transportes y Comunicaciones, se varió dicha modalidad a concurso de proyectos integrales. Al respecto, ¿cuál ha sido el sustento técnico y legal para variar la modalidad de APP de licitación pública internacional a concurso de proyectos integrales? Son dos conceptos diferentes y la principal razón por la que optamos por la modalidad de APP es porque ese modelo, ¿no?, de contratación es el que permite que todos los riesgos se puedan asignar de la manera más conveniente para el Estado. En una licitación, la mayor cantidad de riesgos es asumida por el Estado. En una APP uno puede distribuir los riesgos. ¿A qué nos referimos con los riesgos? Desde el diseño, ¿no?, la construcción, el financiamiento, la operación, el mantenimiento. Cada una de esas etapas en un proyecto implica que alguien tiene que asumir los riesgos de llevarla a cabo. En una APP se puede tener la flexibilidad de poder distribuir esos riesgos. Y en el caso de un concurso integral, ¿no?, lo que nosotros decidimos era que, a nuestro modo de ver y basándonos en los informes técnicos y en las opiniones del caso, era lo más conveniente para un proyecto de esta envergadura, donde lo más eficiente es que el futuro concesionario fuera el responsable de absolutamente todas esas etapas: diseño, construcción, operación, mantenimiento, financiamiento. Era lo que al Estado más le convenía y eso lo podíamos alcanzar a través de un concurso integral como el que se llevó a cabo. O sea, me está diciendo que sí existió sustento técnico y legal para esta variación. Congresista, yo asumo que tiene que haberlo existido. O sea, tiene que haber sido motivo de un análisis. O sea, no es una decisión que se tome de manera improvisada, ¿no? Esa participación del Estado se dio mediante un subsidio cruzado, ¿verdad?, que era trasladado a la población, a los usuarios de energía eléctrica. ¿Qué porcentaje de la inversión de esta forma financia el consumidor? Con cargo a no hablarle con decimales, ¿no?, pero algo importantísimo que hay que aclarar a propósito de su pregunta. En el modelo que se aplica para el Gasoducto del Sur, es verdad que se contempla que hay un ingreso garantizado a favor del concesionario, ¿no?, atendiendo a que hay la probabilidad de que por ese tubo, por ese gasoducto, finalmente no se transporte ningún centímetro cúbico de gas. Si eso llegara a ocurrir, ¿no?, es que se daban estos famosos 900 millones de dólares anuales de los que mucho se ha hablado y se ha opinado.
¿no? Esos 900 millones de dólares anuales los hubiera tenido que pagar todos los consumidores de energía eléctrica a través del descuento que se nos estaba haciendo en el correspondiente recibo de electricidad. Pero, insisto, solamente se tenían que desembolsar en el improbable caso que por el gasoducto no se llegara a transportar ningún centímetro cúbico, ninguna molécula de gas, lo que era imposible. La probabilidad de que eso ocurriera era cero. ¿Por qué? Porque ya, les hago recuerdo, que ya se había concursado el nodo eléctrico. El nodo eléctrico ya era una realidad. Se estaban construyendo 2 generadoras de electricidad en el sur que iban a utilizar ese gas transportado por el gasoducto. La sola presencia de ese nodo eléctrico ya satisfacía casi el 70% o algún porcentaje parecido, ¿no?, de los 500 millones de pies cúbicos al día que se estimaba tenían que ser transportados por ese gasoducto. Por lo tanto, la probabilidad de que no se transportara nada era imposible, eso no podía ocurrir. Y más bien, la probabilidad de que se llegara a los 500 millones de pies cúbicos era altísima. Y cuando eso ocurriera, entonces no se tenía que desembolsar ningún dólar de esos 900 millones. ¿Correcto? Entonces, ese es el esquema que se planteó. Por lo tanto, yo creo que era el más correcto, insisto, sin ser un experto en las materias energéticas y en estos modelos que sé que se han aplicado exitosamente en el caso de Camisea. En este caso todo hacía ver que no iba a haber ningún problema y que más bien en ningún caso el consumidor eléctrico se iba a ver afectado. Es más, no nos olvidemos que este descuento o este cargo que nos hacían en los recibos de electricidad no iba directamente al concesionario, iba a un fondo, ¿no?, donde simplemente se guardaba para el caso en que no se llegara a cubrir los 500 millones de pies cúbicos transportados. 70% de los cuales ya eran una seguridad y eran una realidad que iban a transportarse por la presencia del nodo eléctrico. El 30% restante era un hecho, porque ya había compromisos formales, ¿no?, muestras de interés formales de parte de empresas en el sur que nos hacían ver que tranquilamente íbamos a llegar a los 500 millones y los íbamos a sobrepasar en demasía. Por lo tanto, no se iban a desembolsar esos 900 millones de dólares. Sin embargo, había que ir adelantando la formación de ese fondo porque es lo que corresponde, hay que ser responsable porque uno no tiene la certeza de lo que pueda o no ocurrir, ¿no? Y había que trasladar ese fondo a los usuarios de energía eléctrica. Bien. Sí. Si no tuviera algo más que añadir o alguno de los congresistas alguna interrogante más o algún aporte más, señor Paredes. Sí, gracias, presidenta. Es solamente una precisión porque he estado, mientras esperaba ingresar a la sala, he estado siguiendo atentamente las exposiciones que me han antecedido, ¿no?, y he visto la natural inquietud que tenían los congresistas en relación a la adjudicación de la Buena Pro y la descalificación del segundo postor y todas las inquietudes en torno a ese tema que se están aclarando, que se están investigando. Debo mencionar que yo estuve como miembro del Consejo Directivo solamente hasta el 23 de junio, antes de que se llevara a cabo el proceso de adjudicación de la Buena Pro, ¿no? O sea, yo ya no era parte del Consejo Directivo en ese momento. Eso es todo, señora presidenta. Correcto. Agradecemos al señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez por su presentación y colaboración y lo invitamos a dejar la sala cuando lo considere pertinente. Habiéndose ya consultado la dispensa de la aprobación del acta y no existiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:08 de la tarde del viernes 28 de abril del año 2017, agradeciendo a los congresistas y a los invitados por su muy valiosa colaboración en la sesión del día de hoy. Pública te invita a ser parte del programa Cursos